Sí, hola, buenos días. Qué pena que han expuesto otras inquietudes. Me parece importante no dejar en el aire lo que empezamos a hablar, porque cuando hablamos del tema de las alergias, hablamos un poco que tenían el origen mucho en la ansiedad, entonces se me hace que queda en el aire la necesidad de complementar el tema, pero también eh, aclarar que no solo las alergias son una consecuencia de la ansiedad, sino que hay otras consecuencias físicas y emocionales, entonces, y mentales, entonces, y también mentales, perdón. Entonces, entrando un poquito en ese tema ya de la ansiedad, es bueno tener en cuenta que todos manejamos algún nivel de ansiedad. En unos es muy notoria, en otros menos, pero la ansiedad, todo esto cuando hablo, perdón, hago otro paréntesis, cuando yo hablo, discúlpenme si yo no encajo en la literatura o en lo que hemos oído, o si hay algún profesional en el área de la salud o de la psicología, quizás tendrá todo el derecho de decir que yo estoy definiendo mal un término, pero les pido disculpas por eso, trato de hacerlo de una manera muy simple para que cualquiera lo pueda entender, a pesar de que me enredo yo mismo en mis palabras, pero lo que quiero decir es que hay diferencia entre lo que puede ser el estrés y lo que es la ansiedad. La ansiedad es una manera de reaccionar que la definen muy bien en algunas láminas en el Facebook y en otros espacios donde dicen que la ansiedad es como necesidad de que el futuro esté ya, o sea, es una necesidad de que las cosas deben estar como yo quisiera y yo necesito que se den ya. Entonces es como esa forma de asumir los miedos basados en que yo quisiera que todo se resolviera ya. Entonces, desde allí tiene mucho que ver la forma como cada uno la vive, como cada uno la experimenta, como cada uno reacciona ante situaciones que pueden estarle generando un miedo porque activan algo que esté instalado en mi mente y que definitivamente lo tengo ya grabado y me es difícil cambiarlo. Entonces por eso todo lo que me genera ansiedad, yo no entiendo que esa ansiedad, quien la vive no sabe. El otro, el pacifista, el tranquilo, el observador, puede verlo, pero uno mismo no se da cuenta cuando está actuando desde ansiedad. ¿Cuáles son los orígenes de la ansiedad? Todos, como lo que hemos hablado, están en esos primeros años de la infancia y tienen que ver con ese huir al presente para buscar un que fuera perfecto. ¿Sí? No quiero asumir esto ya como está pasando, yo quiero que ya cambie, yo quiero que ya las cosas sucedan como deben suceder. Entonces, ansiosos para los que hemos hablado de tipologías, los más ansiosos pueden ser los tipos 7 que le huyen al dolor, al sufrimiento, o para los que no lo conocen, aquellas personas que viven alegres, contentas todo el tiempo y que quisieran vivir en un mundo de alegría, de felicidad, son los que más le están huyendo permanentemente al dolor, al sufrimiento, al conflicto, al problema. Muy seguidamente estarían los tipo 1, que para muchos, para los demás llamémoslo, esas personas que ustedes conocen como perfeccionistas, que quieren que todo se haga como debe ser, que viven con este dedo acusando, señalando, diciendo vio, yo le dije. Entonces esas son las otras personas que también pueden ser muy ansiosas. O personas que tengan otro eneatipo dominante, pero el 7 o el 1 lo tienen en segundo lugar.
También pueden clasificarse como ansiosos los 3 y los 8. Los 3, los más vanidosos, los que se cuidan más, los que quieren que todo sea de lo mejor, ¿sí? Y los 8, los líderes, los jefes, los mandones, los que quieren que las cosas se hagan como ellos quieren, los que toman el control de las situaciones siempre. Eso pudiésemos decir. Entonces, como hemos visto en otros videos cuál es el origen de cada personalidad, podríamos verlos para entender un poquito dónde se forma la ansiedad en cada uno. Pero entonces, para tratar de hacer un resumen, la ansiedad, como esa búsqueda de que todo salga como yo quiero, ya, no después, no quiero que eso suceda mañana ni pasado, está muy relacionada con una infancia donde hubo, algo los empujó al niño a que o tenían que ser fuertes porque si no les pasaba algo, o tenían que ser los mejores porque si no les pasaba algo, o tenían que hacer las cosas bien porque si no les pasaba algo. Todo eso los empuja a buscar que las cosas se resuelvan ya de la forma en que ellos piensan que es lo ideal. Entonces, si te consideras perfeccionista, o revisa en los videos el del tipo 1, si de pronto podría ser el del tipo 7, entonces desde allí vas encontrando la causa de tu ansiedad y de muchos de tus resultados presentes. Estamos hablando de salud, de relaciones, de paz interior, incluso de tu misma economía. Eso desde allí lo has manejado todo el tiempo. Desde el tema para el ansioso lo ha manejado desde allí, y desde allí es desde donde asume todas sus situaciones. Entonces, en el trabajo quiere todo ya, en la casa quiere todo ya, con los hijos quiere todo ya, con las cosas de placer o de perfección, todo necesita que se dé ya. Entonces, casi que a la mayoría de los ansiosos que lo somatizan o que están viviendo una consecuencia de su ansiedad, ya casi todos, diría yo, han reconocido que el paso ya de la ansiedad a la angustia ya lo dieron, y ya asumen muchas de sus situaciones más desde la angustia que desde la misma ansiedad. Y cuando aparece la angustia es como la necesidad más imperiosa de que todo suceda como yo creo que debe suceder. Entonces desde allí es desde donde vienen tantos y tantos conflictos que tienen que ver con esa forma de asumir los problemas, las dificultades, incluso las situaciones tranquilas, las asumen ya. Entonces son los más rápidos, son los que quieren todo ya, la mente funciona más rápido, se ocupan de ella, no se quieren distraer, se comprometen demasiado y se olvidan de vivir, se olvidan de ser felices, sobre todo los tipo 1, porque quieren que todo sea perfecto. Entonces es eso, la ansiedad yo la manejo, yo la somatizo, y dependiendo ya lo que dijimos de la historia infantil, hay un lugar en mi cuerpo donde yo la manifiesto. Entonces el mismo cuerpo, cuando entra digamos que un paciente al consultorio de una persona que entiende esto, el solo hecho de la forma como saluda, de la forma como habló con la secretaria, de la forma como pidió la cita, ya la persona de antemano sabe quién va a pasar por esa puerta cuando entre el paciente tal, que ya lo tenían identificado. Esto es algo que es evidente y que nos puede dar una idea de la importancia que tiene lo que tengo adentro y cómo lo manifiesto a través de mi cuerpo. Entonces los ansiosos viven en esa situación de estrés todo el tiempo, y eso hace que los resultados cambien. ¿Cómo crían a los hijos? Desde esa necesidad, desde ese juicio, desde esa necesidad de que lo hagan todo bien, desde ese hablar rápido, de no hablar pausado, y eso son cosas que están asociadas con la ansiedad.
Incluso en el tema sexual también se ve reflejada la ansiedad. Hay eyaculación precoz en el hombre, hay en la mujer situaciones de ansiedad donde empieza a perder el ritmo, el control y quiere, y resulta que eso le genera que no hay una sincronía con la pareja. Entonces, la ansiedad es determinante, es algo que es bueno irla reconociendo, es bueno saber de que no todos los problemas vienen de afuera y que muchos yo los genero. Hay un punto importante también que es que hay muchas teorías hoy que hablan de que si me duele el tobillo es porque tengo esto, el conflicto fue ese, si me caigo fue ese, si tengo tos significa esto. Sí es importante y puede servir, mas sin embargo, situaciones como el manejo de la ansiedad hacen que muchas personas confundan esos síntomas. Y la ansiedad es la causa de muchas de las dificultades, de muchos accidentes, de muchas cosas. Y ellas, si yo las uno directamente con un hecho, llamémoslo el conflicto, por la literatura me va a encasillar y no voy a poder tener una mente abierta para poder orientarme u orientar a alguien de una forma adecuada. La ansiedad diría yo que es la causa de tantas cosas como las que nos podamos imaginar, desde el sobrepeso, trastornos gástricos, trastornos urinarios, trastornos en el funcionamiento sexual, trastornos mentales. Son demasiadas las consecuencias que trae una ansiedad desbordada, transformada en la mayoría de los casos en angustia. Entonces, es bueno entender esto, es bueno razonarlo. Quienes han preguntado, es muy importante porque poco a poco se van a ir convirtiendo en observadores de sí mismos y van a ser conscientes de cómo la ansiedad los dominó en ese momento, de cómo trataron a una persona desde su ansiedad, de cómo se enfrentaron en un semáforo, en un paro en una ciudad, al del otro carro porque no avanzaba, porque no se movía o porque estaba viendo el celular. Cómo se enojan de una manera impresionante cuando el otro bota un papel y son capaces de bajarse, pero luego dicen por qué tengo intolerancia al gluten, por qué tengo intolerancia a tal cosa, y resulta que no lo relacionan. ¿Por qué me cae mal una cosa? ¿Por qué la otra? ¿Por qué mi pareja me dejó? O sea, son cantidades de conflictos que ya esto no serían conflictos, sino síntomas, perdón, los que estarían mostrando que tengo que aprender a manejar mi ansiedad. La ansiedad se refleja más que todo en esta parte de acá. Hola. Entonces, en esta parte del centro del pecho, que incluso qué bueno porque lo has vivido, María B, allí es casi donde se focaliza la mayoría de los conflictos digestivos, de los conflictos incluso de tensión, de los conflictos que tienen que ver incluso que tienen que ver con la nuca, con el cuello, con los hombros, con la cabeza, porque incluso un mal manejo de la ansiedad acá puede derivar que yo genere reacción a la lactosa, a las harinas blancas, y entonces como yo hago un mal metabolismo puedo generar unos trastornos a nivel lumbar o a nivel acá del cuello que me pueden generar trastornos circulatorios en la cabeza. Entonces esa ansiedad puede terminar siendo la causa de demasiadas cosas. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que hemos estado hablando? Los miedos, la manera como yo quiero que las cosas sean así, que se resuelvan rápido y que se resuelvan no de la manera que otros dicen, sino de la manera que yo estoy seguro que deben hacerse. Entonces, está relacionada también con los ataques de pánico, están relacionados con la ansiedad. Muchos, son muchos, son infinitos. La gastritis, la calasia,
problemas del esófago en esta parte de entre la tráquea y acá, porque aquí hay un esfínter en la parte que donde termina el esófago, hay una válvula que permite el paso hacia el estómago. El ansioso hace todas la cantidad de locuras y de cosas mal hechas precisamente con esa zona, y de allí se derivan la cantidad de problemas que podemos estar manejando relacionados con la alimentación, con las relaciones, con todo. Es aquí donde digo yo, está la línea del pecho, y debajo del pecho, en todo el centro, debajo de esta parte de aquí, allí está casi que el centro de los trastornos causados por la ansiedad. El reflujo, que tiene que ver con eso. Entonces, ¿cuál es el tratamiento, por ejemplo, para el reflujo? O para el que tiene hernia hiatal. Le mandan a que coma despacio. Eso es una tortura para un ansioso, pero es la forma en que puede empezar a manejar su alimentación, para que abra ese esfínter y permita que se dé ese flujo que hay entre alimento pasando y gases devolviéndose, y es un flujo que es natural, aparte de un tema metabólico, de cómo se aprovechan las vitaminas, los minerales. Todo eso entra desde que el alimento empieza a transformarse de aquí para abajo. Entonces, la angina de pecho también, todos esos trastornos que están aquí. Cuando ustedes ven uno de los problemas, por ejemplo, que más padecen los ansiosos, y llamémoslos tipo 7, tienen que ver con trastornos bronquiales, con trastornos del pecho, de la respiración, del asma, y todo está asociado con ese mismo sector. Entonces, por eso es por lo que es entrar a mirar cada uno. Claro, cuando estás ansiosa, los miedos es porque hay un miedo, está empujándote a que se genere ese mecanismo de defensa, y allí es donde yo empiezo a vivir una consecuencia de mi ansiedad. Hay unos ejercicios que pueden parecerle chistosos, pero voy a poner uno que ayuda, y es después de comer, intenten hacer una cierta meditación, le podríamos llamar, pero es ponerme en el presente, en el aquí y el ahora, y hacerme consciente de la respiración después de comer durante 2 minutos. Durante 2 minutos me centro, y van a darse cuenta cómo cambia el sistema. Todo empieza como a decir, me soltaste y ahora estoy bien, y es porque la ansiedad y la tensión la maneja aquí especialmente el ansioso. Entonces de allí se desprenden muchas cosas que se pueden hacer. Ejercicios tan absurdos como caminar con los ojos cerrados, palpando las paredes, la mesa, subir una grada con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque es que una de las formas que aquieta la mente para que aquiete los efectos de la ansiedad están en vivir el presente. La ansiedad es lo opuesto, es que quiero vivir el futuro. Entonces la técnica es vivir el presente. Por eso la respiración consciente termina siendo una técnica que poco a poco me va ayudando mientras sano mi conflicto, que lo tengo desde la infancia. Caminar a tientas y yo darme cuenta. Cuando la gente dice que abrazar un árbol es sanador, no tiene nada que ver el árbol. Perdónenme los ecologistas y la gente que lo ve así, pero es que cualquier cosa que te haga estar en el aquí y en el ahora, cualquier estímulo sensitivo, visual, auditivo, todos ellos van a contribuir a que tu cuerpo entre en esa armonía en la cual estamos por fuera todo el tiempo, entre otras cosas por la ansiedad. Cuando yo me hago consciente, hay una persona que la ansiedad le puede pasar abrazando una maleta llena de dólares, por ejemplo, y van a ver que eso lo sana. Entonces los maletines con dólares sanan, no.
Son eso, todo lo que te lleva a estar en el aquí y el ahora. Por eso cuando cierras los ojos, te sientes en el aquí y el ahora porque ya tienes que palpar qué pared sigue y me puedo caer. Entonces mi mente tiene que dejar de volar y tiene que estar ahí. Si yo hago eso durante un minuto, hay un equilibrio que entra, pero obviamente si a mí me da miedo la oscuridad, pues busco otra alternativa. Como por ejemplo oír música, pero ser consciente de ella, la que quieras, ser consciente de la música que estoy oyendo. O sea, estar en el presente es la mejor forma de calmar la angustia. Pero puedo consumirme una pasta, puedo hipnotizarme, puedo hacer muchas cosas, ir de compras, porque ¿qué es lo que pasa? Ir de compras no sirve para nada. Pero ¿qué es el hecho que hay detrás de ir de compras? Que me distraigo y me concentro en el presente, en lo que estoy viendo, en lo que me estoy midiendo, en lo que estoy adquiriendo, y eso hace que mi ansiedad se calme. Por eso viene también el sobrepeso, porque es que no al 100%, pero cuando yo como, esto me gusta, lo que tengo servido aquí, entonces yo lo quiero ya, y yo me salgo del problema que tenía, que es un problema arraigado, un problema que está instalado en mi mente, y me ocupo aquí de lo que estoy haciendo, así ni sepa qué es lo que como, porque el ansioso no sabe qué es lo que come, entonces, o por lo menos no sabe a qué sabe. Entonces eso se me vuelve una forma en la que mi cuerpo, que me está pidiendo deme descanso, deme descanso, deme descanso. Claro, yo lo encuentro comiendo. Mi mente, mi cuerpo dice, huepucha, soltaste la cabeza y me relajaste, pero es porque estoy comiendo. Igual otros cuando están comprando. Entonces, todo eso funciona bien. Ir a una playa o cambiar de ambiente, obviamente a un ambiente agradable donde mis miedos no estén presentes, porque si por ejemplo yo odio las alturas pero decido ir a volar en globo, pues obviamente que mi ansiedad se me va antes a disparar, pero es ir encontrando ese tipo de situaciones que me ayuden a estar en el aquí y el ahora. Si yo logro hablar con calma, si yo logro modular, si yo logro masticar despacio, si yo logro concentrarme en la persona con la que estoy hablando sin estar pensando en qué le voy a decir y él me está hablando y yo ya qué le voy a decir, entonces desde allí empiezo a sentir que hay cambios. O sea, la ansiedad se ve hay un componente en la infancia, perfeccionismo, crítica, motivación a ser el mejor, que me empujaban y yo tenía que ser, o sencillamente aprendí que la vida era un bolero y que la vida era un juego y que yo quiero vivir feliz. Entonces eso me lleva también a ser muy ansioso, a comer mucho. Esos no engordan, pero hay otros que con otro tipo de ansiedad que sí hacen un metabolismo diferente y ellos sí tienden a engordar, como por ejemplo es el caso mío, que lo tengo claro el nivel de ansiedad que manejo. Entonces son muchas cosas las que hay detrás, pero quitémosle todo eso, es sencillo, es así de simple. Tienes un miedo a no asumir, a no vivir las situaciones cotidianas, quizás porque fuiste muy consentido o muy juzgado en la infancia, y eso te lleva a asumir la vida de una forma, ¿sí? Simple, pero no le enredes mucho. Es mental, está en mí, yo lo puedo cambiar si empiezo poco a poco. No quiero, porque es que al ansioso siempre hay que decirle, pero no se preocupe que eso lo va a hacer despacio, no se ponga a estresarse, hágalo despacio, porque claro, el ansioso ¿qué quiere? Uy, claro, ya oí a Luis Fernando, entonces claro, ya sé qué voy a hacer y lo voy a hacer a partir de ahora. Entonces vienen todas esas consecuencias derivadas de la ansiedad, que esta ansiedad se deriva de mis miedos instalados en la infancia y por eso es que yo vivo ciertas consecuencias. Entonces, para los que conocen un poquito la herramienta de los eneatipos,
Ya sabemos que los más ansiosos pudiesen ser las personas muy 7 y dentro de ellas están la mayoría de nuestros hijos. Los hemos protegido tanto a la mayoría, los hemos metido en una urna de cristal, que ellos aprendieron a no conectarse con el dolor, con el sufrimiento. Entonces, por estar huyéndole al dolor, al sufrimiento, también le huyen a las responsabilidades, ven la vida muy a la ligera y por eso lo que quieren es estar en paz, estar tranquilos, tener felicidad y poder disfrutar lo que están haciendo. Entonces eso hace que esa necesidad imperiosa de disfrutar los lleve a vivir en una ansiedad permanente. Entonces, ahí vamos viendo cómo muchas enfermedades como el asma, problemas bronquiales, angina de pecho, acalasia, la hernia hiatal, todas ellas pueden estar relacionadas. No lo digamos literalmente porque cada caso es muy particular. Pero desde allí, si lo entendemos de esa forma, podemos empezar a asumir de una manera distinta nuestros resultados. Empezar a estabilizar el peso, podemos mejorar en la relación sexual, podemos mejorar nuestras relaciones interpersonales, podemos aprender a modular, a empezar a hablar diferente, a disfrutar mejor cada momento. Porque es que el ansioso no disfruta nada. Está en un lugar perfecto y maravilloso y ya le está viendo cómo lo mejora, cómo sería y si nos vamos y qué tal que nos movamos. Ustedes si van a visitar a un ansioso o a una ansiosa, lo más seguro es que ustedes no se sientan nunca en paz porque es que siempre quiere hacer algo y siempre les quiere mostrar algo y siempre los quiere llevar allí y resulta que hace que ustedes sientan un estrés de estar en eso. Igual quizás así son ustedes con su gente. Entonces, la ansiedad realmente nos quita vida, nos quita años, nos acelera procesos metabólicos que son malos, nos genera intolerancia, nos genera una cantidad de cosas que ojalá no tuviéramos que vivirlas. Pero así estamos, es aceptarnos también parte del proceso para sanar en el tema de la ansiedad. Es dejar de querer que las cosas se den así y dejar de tomarnos las cosas tan a pecho unos o tan a la ligera otros. Los tipo 1 se las toman demasiado a pecho y quieren que todo sea perfecto, pero los tipo 7, por ejemplo, al contrario, ellos no quieren asumir la realidad. Ellos quieren es estar plenamente felices todo el tiempo y por eso ellos viven en ansiedad permanente. Entonces, un problema bronquial, un problema de asma, no necesariamente puede llegar a encontrar el conflicto en la infancia, pero si encuentro el conflicto estará relacionado con quizás ser como muy consentido en la infancia. Siempre digo quizás porque no hay una definición literal. Entonces, es encontrar eso desde los síntomas. Yo puedo saber qué tan ansioso soy. Yo puedo medir qué tan ansioso soy cuando me hago consciente en un semáforo y estoy en un trancón, como le llamamos acá en Colombia, y ese trancón no avanza. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reacciono ante alguien que está cometiendo un error con un niño, con una persona adulta? Todo eso yo lo puedo mirar, mis reacciones puedo empezar a hacerme consciente de ellas y desde allí a reconocer esas limitantes que son la causa de la mayoría de mis problemas. Entonces, bueno, pues queda eso, es un tema que hay demasiada tela para cortar. Hablamos de las alergias y quedaron unidas a la ansiedad. Podemos hablar de trastornos respiratorios, trastornos gástricos, una cantidad de síntomas que son consecuencia de la ansiedad. Entonces, miremosla. Si te da placer y te pone en el presente a abrazar un árbol, abraza un árbol. Si te trae paz a abrazar el carro del vecino que lo envidias y lo quieres, abraza el carro, abraza a tu pareja, abraza a un niño. Busca cualquier cosa que te genere la posibilidad de estar en el aquí y el ahora. Hágase el ejercicio que propongo después de comer o en cualquier momento. Caminas, cierras los ojos y caminas, atraviesas la sala, da un paso muy lento que sientas cuando vas a tocar una mesa o con las manos te vas ayudando
Y me cuentas qué tan tranquilizador puede ser eso, y lo único que hace, ya lo hablamos, eso es que nos pone en el aquí, en el ahora. La ansiedad es querer estar adelante, hay miedos que me llevan a querer estar atrás, ¿sí? Pero el presente, el poner la mente en el aquí, en el ahora, es lo que nos lleva a vivir en un estado de armonía física y mental, incluso espiritual, porque detrás de esto hay muchas cosas que tenemos desordenadas y que vienen son disparadas en forma de ansiedad, pero que vienen de un conflicto instalado en la infancia, que es sobre el que cada uno tendrá que trabajar, porque cada uno es un caso particular. Muchas gracias. Espero preguntas, y no olviden entrar a YouTube, a mi, ¿cómo se llama? Bueno, a mi muro en YouTube, y allí dejen comentarios, denle like, que eso de una u otra forma es importante como una compensación por esto. Por lo demás, igual, alguna idea más personal, alguien que quiera profundizar en su tema en particular, igual estoy a su servicio. Gracias, un abrazo.